Bueno, vamos a compartir una palabra que tiene como título Cambio de gobierno. ¿De qué vamos a hablar? ¿De política? Bueno, la política, como todas las cosas, también han sido creadas por Dios, ¿no? Y bueno, esa palabra gobierno realmente tiene un significado, y el significado es autoridad. Todo lo que usted vea que se hable de gobierno, sé que digamos en el común de nuestro diario vivir, pensamos en el gobierno tal como el Estado, ¿no? El Estado, el gobierno, por eso dice el gobierno colombiano, ¿cierto? Entonces como que es el que tiene la autoridad. Pero uno puede ver en muchos lugares quién gobierna, ¿no? Entonces a veces uno dice, en esta casa gobierna mi papá. En otros dice, en esta casa gobierna mi hermana. ¿Sí o no? Entonces uno ve que todo lo que diga la hermana le hace caso hasta el papá y la mamá. Entonces uno dice, ese es el que gobierna. ¿Por qué es el que gobierna? Porque muchas veces el que gobierna es el que tiene la autoridad. Y cuando alguien no tiene la autoridad, precisamente el gobierno se vuelve como ilegítimo, ¿cierto? Es un gobierno que comienza a perder ciertas facultades porque ya no tiene precisamente la autoridad. Hoy en día, pues nosotros tenemos diferentes tipos de gobiernos aquí en la tierra. Algunos de esos gobiernos pueden llegar en algún momento a traer prosperidad, pueden traer protección para sus ciudadanos, pueden unir a los ciudadanos, pueden traer paz a los ciudadanos, pueden traer bienestar a los ciudadanos, pueden traerle salud a los ciudadanos. O también puede uno encontrar un gobierno donde puede traer es todo lo contrario, ¿no? Entonces, gobiernos que traen muerte, gobiernos que traen pobreza, gobiernos que traen división, gobiernos que traen temor, ¿cierto? Gobiernos que traen dolor y bueno, muchas cosas más. Por eso es importante cada vez que nosotros vamos a elegir quién va a gobernar, ¿cierto? Ahora estamos en un nuevo gobierno en Colombia y muy seguramente a finales de este año, en el mes de octubre, también estaremos escogiendo quién va a gobernar, por ejemplo, la ciudad, ¿cierto? Y cada uno de esos gobernantes, creo que a través de la historia, la misma historia será la que pueda decir si fueron buenos gobiernos o fueron malos gobiernos. Si el gobierno de verdad fue un gobierno donde tuvo esa palabra que se llama autoridad, o donde el gobierno, por el contrario, tuvo ausencia de autoridad. Y yo creo que esto lo vemos, digamos, como a nivel terrenal. Pero algo mucho más importante sería hacernos una pregunta, y es, ¿quién o qué es lo que gobierna mi vida? Porque escúcheme, hay algo en su vida y en mi vida que nos gobierna. Y por eso, insisto, usted también debe tener algo o alguien que lo gobierna, alguien que ejerce una autoridad sobre su vida. Y de acuerdo a esa autoridad que ejerza ese gobierno en su vida, pues usted podrá ver si las cosas son buenas o las cosas son malas en su vida. Por eso vamos a aprender un poco acá de la Biblia y vamos a aprender de la vida de un hombre que experimentó el cómo él mismo tenía un gobierno terrenal, pero también algunas cosas que gobernaban su vida, y detrás de esas cosas que gobernaban su vida, en algún momento tuvo que hacer un cambio de gobierno, ¿sí? Los cambios de gobierno siempre generan una expectativa, para bien o para mal, ¿sí o no? Entonces, cada vez que cambia un gobierno, de todas maneras uno haya apoyado o no haya apoyado a esa persona, uno como que dice, bueno, ya quedó así no la habíamos apoyado, y como que uno dice, bueno, Dios quiera le vaya como, ¿sí o no? Uno llega y dice, pues Dios quiera le vaya bien. ¿Por qué? Porque nos conviene a los que somos gobernados. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por eso es muy importante como
aprender tantas cosas que nos enseña la Biblia, y una de esas cosas que tal vez tenemos que ver en tiempos como estos, que estamos en una semana de ayuno, estamos en 7 días de santificación, en ayuno, en oración, hasta las 5 de la tarde todos los días. Y sabe, cada uno de esos días vale la pena como uno pensar, como uno meditar, porque de eso se tratan esos tiempos también que Dios permite de santificación. Esos tiempos donde uno dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Y entonces uno dice: ok, voy a fortalecerme mucho más en la oración. Y en esos tiempos Dios quiere hablar muchas cosas. Y entre ellas, creo que algo que es muy importante para todo lo que nosotros queremos realizar en este año 2023 sería entender muy bien qué está gobernando nuestra vida, qué ha gobernado nuestra vida, y si en algún momento de pronto toca hacer un cambio de gobierno, ¿sí? Porque de pronto toca hacer un cambio de gobierno. Así que los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, libro de Daniel. Vamos a buscar el capítulo 4. Nos dice el versículo 1 al 3. Y estos 3 primeros versículos nos dan como una introducción de lo que va a ser un poco la historia de este hombre, y comienza hablando de él. Dice: el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a todas las razas, naciones y lenguas del mundo: paz y prosperidad a todos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Si estará ahí la misma, sí. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Amén. Bueno, cuando miramos, vamos a estar hablando de este hombre, de este rey, y cómo él hizo un cambio de gobierno en su vida. Para que haya un cambio de gobierno, siempre hay, digamos que, un tiempo de transición, ¿cierto? O sea, los gobiernos difícilmente pueden establecerse de una manera muy rápida. Digamos que para uno ser, digamos, una persona coherente en la vida, uno siempre debe permitir que pase un tiempo. Uno no puede permitir que, por ejemplo, un gobierno se establezca y, digamos, a los 3 días uno comenzara a criticarlo. Porque uno llega y dice: no, pues en 3 días, ¿qué ha podido hacer un gobierno? Pues nada. ¿Qué podrá hacer en un mes? Nada, ¿cierto? Entonces, como que uno siempre piensa y llega y dice uno: mira, dejemos que pasen unos meses para ver en esa etapa de transición qué es lo que ha sucedido y si realmente se puede sentir el cambio de gobierno, o simplemente uno ve que es más de lo mismo, o peor de lo mismo, o mejor de lo mismo de lo que puede haber en un gobierno actual. Así que, así como hay un tiempo de transición, asimismo como que hay todos unos pasos para poder llegar a ese cambio de gobierno. Y esto fue lo que vivió precisamente este rey, el rey Nabucodonosor. El primer paso que tuvo que enfrentar él se llama revelación. ¿Se llama cómo? Revelación. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Nos dice: yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron.
Así que miremos cómo empieza la historia de este rey. Y la historia de este rey quiero que usted vaya, porque insisto, me gusta mucho imaginarme la Biblia, ¿no? Y entonces pues es un hombre que nos muestra la manera en que vivía. Y él dice que su manera de vivir estaba basada en dos cosas: en comodidad y prosperidad. ¿A cuánto les gustaría vivir así? Dígame, ¿a cuántos? A ver. Bueno, veo que al resto les gusta vivir incómodo y en pobreza, ¿no? Pues si no levantó la mano, ¿cierto? Es porque de pronto a usted le gusta vivir de esa manera. Pero me inclino a pensar que la mayoría de nosotros quisiéramos vivir de esa manera. Y entonces como que uno comienza a visualizar, ¿no? Y dice, ¿cómo serían las comodidades del rey, ¿no? ¿Cómo sería la prosperidad del rey? Y entonces en medio de esa comodidad, en medio de esa prosperidad, dice que una noche tuvo un sueño, pero que ese sueño lo asustó. Y entonces comenzó a ver unas visiones que lo aterraron, dice de esa manera. Y algo que hace precisamente el temor es paralizar. ¿Sabe? Nosotros debemos de tener mucho cuidado con el temor. Y por eso una de las primeras revelaciones que tuvo este rey es que algo pasó en su vida, que en medio de la comodidad, en medio de su tranquilidad, él se sentía muy bien, pero en una sola noche este hombre de ahí en adelante comenzó a sentir mucho miedo. Comenzó a tener unas visiones que lo aterrorizaban. Y yo creo que siempre que una persona permite que el temor llegue a su vida, el temor lo que hace es paralizarlo. ¿Qué puede pasar en muchos jóvenes? Que si llega a entrar el temor en ellos, ellos se paralizan. Es increíble todo lo que pasa con una generación como ustedes, ¿no? Ustedes son una generación que pueden aprender muchas cosas de una manera mucho más rápida que generaciones pasadas. Ustedes pueden aprender instrumentos, pueden aprender idiomas, pueden estudiar varias carreras al mismo tiempo. O sea, tienen muchas capacidades de hacer cosas muy grandes. Pero lo que pasa también con los jóvenes es que en medio de esa capacidad tan grande que tienen, esa comodidad, porque escúcheme, es una comodidad. ¿Sí? Es una comodidad. A mí me parece, no sé, hay muchas cosas que son cómodas. Yo pienso que hoy en día me parece algo que es muy cómodo, por ejemplo, es hablar inglés. ¿Sí o no? Y yo a veces veo que la mayoría de jóvenes hoy en día aprenden inglés muy fácil. O sea, muy fácil. Mis 3 hijos no estudiaron en un colegio bilingüe, ¿sí? Yo miraba padres que todos, no, que estudien en el colegio bilingüe para que salga hablando inglés, ¿sí? Y yo dije, algún día yo no sé, les pago un curso, no pensé en eso. El caso es que los 3 hablan inglés, escriben inglés, se defienden en inglés, todo, y uno llega y dice, bueno, no sé cómo lo lograrían, ¿sí? No sé cómo lo harían, ¿sí? Y yo digo, es increíble que es una comodidad, porque una generación como la mía, llevamos años intentando hablar inglés. Ya es mente, ¿sí o no? Bueno. Sí, entonces, no es una comodidad, a mí me parece que sí, ¿cierto? Y date cuenta que si en algún momento a un joven le llega a entrar un temor, es increíble que ese temor lo paraliza. Ese temor lo frena. Y entonces uno ya comienza a ver algunas cosas que comienzan a gobernar su vida. Entonces ahora el temor es el que tiene autoridad sobre él. Y si el temor tiene autoridad sobre tu vida, él va a gobernar. Y a pesar de que tú quieras hacer cosas grandes, a pesar de que te propongas hacer muchas cosas, cuando llega al final del año como que tú te sientes un poquito medio frustrado y medio fracasado. Y te voy a decir algo, no es porque no lo hayas logrado, sino por lo que estuvo gobernando tu vida. Y dentro de todo eso, casi siempre es el temor. Porque el temor hace eso, ¿sí se da cuenta? El temor paraliza. ¿Sí? El temor hace que la gente no pueda de verdad como soltarse. Y a veces uno le dice, óyeme, lánzate a estudiar eso. Uy, no, a mí me da como cosa. Esa cosa que es miedo, ¿cierto? Entonces como que hay cosas que a veces ustedes quisieran hacer,
pero al estar gobernados por el temor no la hacen. También, ¿qué les puede pasar? Todo lo contrario. Personas que creen que tienen el control, ¿cierto? ¿Cómo llegamos la mayoría de nosotros aquí a la iglesia? Creyéndonos que tenemos el control y el gobierno de nuestra vida. Porque uno se siente así, igual que el rey, ¿no? Él decía, yo me siento cómodo y próspero. Y a pesar de que alguien esté destruyendo su vida, es increíble que aún destruyendo su vida se siente cómodo. Aún destruyéndola. O sea, una persona puede destruir su vida con las drogas y aún así se siente cómodo en las drogas. Una persona puede destruir su vida con la pornografía y aún así se siente cómodo con la pornografía. Y entonces es ese tipo de rey, ¿cierto? Como este rey que se siente cómodo, que se siente próspero, que llega aquí a un lugar como estos diciendo, bueno, yo acepté esta invitación y todo, pero pues bueno, no sé ni siquiera por qué me dicen que camine a conocer de Dios. Yo estoy con Dios, dicen ellos, a pesar de que hay cosas que están gobernando su vida. Y por eso, cuando alguien camina aparentemente muy tranquilo con algo malo que está gobernando su vida, y Dios en su infinito amor lo que permite es que algo pase, ¿sabe? Él permite algún acontecimiento que rompa con esa seguridad. O sea, Nabucodonosor estaba muy seguro de sí mismo. Él estaba muy seguro de gobernar. Él estaba muy seguro de todas las cosas que él mismo hacía en sus propias fuerzas. Y por eso Dios como que tuvo que permitir que aconteciera algo que le quitara la seguridad y le quitara la tranquilidad. No es un castigo, sino es un permiso de Dios para que algo pase con él. Escúcheme eso porque hay una diferencia entre esas dos cosas. Entonces, claro, comienza la gente a estar muy tranquila hasta que algo tiene que acontecer, ¿cierto? Entonces hay personas que dicen, no, me tiré un semestre, me tiré un año, ¿cierto? Entonces como que eso ya le quita la tranquilidad. Otros dicen, no, pues la verdad ya me quita la tranquilidad porque se divorciaron mis padres, porque están a punto de divorciarse, porque tengo una incertidumbre de lo que va a ser el futuro de mi vida, porque tal vez me dieron una mala noticia frente a todos los quebrantos de salud que estoy teniendo, porque de pronto ha venido algo muy difícil para la conquista de un amor imposible, ¿sí? Entonces como que vienen muchas cosas, la pérdida de un ser querido, ¿cierto? La ruina, la escasez, la falta de oportunidades, muchas cosas que comienzan a quitarnos precisamente la intranquilidad. Y entonces esa tranquilidad que nosotros vamos perdiendo, date cuenta que se convierte, para el que entiende, es una revelación de Dios. Dios está revelando algo. Tal vez tú no lo entiendes, pero a través del problema Dios está revelando algo para que tú puedas cambiar de gobierno. Lo segundo es interpretación. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Revelación. Lo segundo, interpretación. Vamos a leer del versículo 6 al 8 y por favor vamos a ponerle mucha atención a la lectura porque quiero que se metan dentro de la historia. ¿Estamos metidos dentro de la historia? ¿Sí? ¿Se ha imaginado al rey cómodo, seguro, su palacio? ¿Sí me entiende? Por la noche, teniendo pesadillas, vuelto nada, ¿sí? ¿Cómo son sus pesadillas? ¿Cómo son las suyas? ¿Le han dicho algo a alguien, cierto? Dice, ay, usted decía cosas ahí, ¿no? ¿Sí o no? Y usted cayéndose de un edificio, ¿no? O sea, esas son las pesadillas, ¿cierto? Pero luego viene la interpretación. Mira el versículo 6. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos
y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo. Perdón, versículo 18, me pasé al 18. ¿Ok? Es que me toca ir avanzando porque es como todo el capítulo y entonces él comienza a contarle todo el sueño. ¿Ok? Y ya en el versículo 18 dice, Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con la faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño. Su majestad y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Así que continúa la historia, ¿no? Y entonces dice que él comienza a buscar a todos los sabios. Al otro día, después de esas visiones que le quitaron la tranquilidad, comienza a buscar a todos los sabios. Entonces habla que vinieron brujos y adivinos, ¿sí? ¿Y sabe qué quiere decir esto? Es muchas veces las personas que nosotros buscamos, ¿cierto? Porque
Cuando nosotros permitimos que algo incorrecto gobierne nuestra vida, desafortunadamente buscamos el consejo sabio en personas incorrectas. Y esto era lo que le pasaba a él. Él tomó la decisión en algún momento de buscar astrólogos, brujos, magos, adivinos, porque él creía que ellos le podían interpretar el sueño. Y escúchame, a veces lo que hacen muchos jóvenes es buscar consejos en personas incorrectas, en personas que creen en algún momento que pueden tener sabiduría. Y entonces, por eso muchos de ellos se dan cuenta que a pesar de que pasa el tiempo, ninguno de ellos le puede dar la respuesta a lo que usted necesita. Entonces, luego de eso, dice que mandó a llamar a Daniel, ¿cierto? Al profeta Daniel, que le habían cambiado su nombre y le habían puesto allá Belsasar. Y entonces lo llama y le dice: mira, necesito que me ayudes a decirme qué significa un sueño que tuve, un sueño que me tiene paralizado, un sueño que me tiene aterrorizado. Y uno dice: ¿qué le pasó al que estaba cómodo, al que estaba próspero, al que estaba tranquilo y tan seguro de sí mismo, que ahora estaba diciendo que algo estaba gobernando su vida y lo tenía atemorizado, lo tenía paralizado? Y entonces como que le dice: Daniel, ayúdame a mirar cuál es el significado. Y entonces cuando Daniel recibe precisamente la interpretación de parte de Dios y le cuenta todo el sueño, ¿sí? Porque de los versículos que dejé de leer, él comienza a contarle todo el sueño. Y cuando él está contando todo el sueño, Dios le da la interpretación de ese sueño. Y entonces cuando le da la interpretación, dice que él quedó agobiado y hasta un poco atemorizado. ¿Sabe por qué un poco atemorizado? Porque simplemente en esa época un rey pedía, por ejemplo, a alguno de estos adivinos y le decía: óyeme, ¿tú qué piensas de esto? Entonces le decía: no, rey, yo pienso que de pronto esto significa que lo van a matar. Decía: ah, sí, mátenlo. ¿Sí? Entonces él como que decía: lo que yo le tengo que decir, la verdad me puede costar la vida. Y por eso él sentía como también un poco de temor de poder decirle ese sueño. Y entonces él comienza a decirle: mira, yo cuánto no quisiera que en lo posible todo lo que va a pasar contigo no pasara contigo sino con tus enemigos. Entonces comienza a decirle todo eso. Claro, hay un árbol y dice que es un árbol que va hasta los cielos. Y dice que sus hojas son verdes. Y dice que tiene muchos frutos donde muchas personas pueden venir a comer de él. Y dice que todos los animales estaban precisamente debajo de sus ramas, debajo de sus hojas, ¿cierto? Pero que todos moraban ahí, las aves también moraban en ese árbol. Dice: eso significa lo que has hecho con tu reino. Ese es tu reino. Porque el reino del rey Nabucodonosor era un reino poderosísimo. Era un reino muy grande. Era un reino, mejor dicho, que todo el mundo pensaba y decía: mira, ¿será que algún día ese reino podrá terminar? ¿Podrá alguien acabar un reino como ese? Pero entonces, dice luego el versículo 23, dice que en el sueño, él ve que Dios envía un mensajero. Ojo, porque esta parte es importante. ¿Y por qué les digo? Porque a pesar de la corta edad de los jóvenes, uno percibe que los jóvenes creen tener muy bien el control de poder gobernar sobre todo lo que rodea en su vida. Y a veces muchos jóvenes ponen una barrera y la ponen con muchas personas, inclusive que gobiernan sobre ellos, y que no permiten que esas personas sean autoridad. Y entonces por eso entra muchas veces la rebeldía en los jóvenes, y entonces no quiere que gobierne un maestro, no quiere que gobierne la policía, el ejército, sus padres, unos líderes. Y entonces como que comienza a costarles mucho eso. ¿Se da cuenta? Y uno tiene que ser sensible que en algún momento Dios envía un mensajero. ¿Y sabe quién es el mensajero?
puede estar representado de dos maneras. Una es a través de una persona que lo invita a uno, que le habla a uno, ¿cierto? Y uno le habla de Dios a esa persona y se convierte en un mensajero. ¿Cuántos llegamos aquí a la iglesia por un mensajero? ¿Cuántos llegamos? Yo lo digo porque a mí me trajo un mensajero. ¿Sí? O sea, alguien me habló, alguien me invitó, alguien me dijo algo para poder venir a la iglesia y poder estar en este lugar. Y entonces dice que envió ese mensajero y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Él siempre envía un mensaje. O lo hace a través de una persona, o lo hace simplemente porque llegaste hoy, te sientas en este lugar y tú recibes un mensaje de parte de Dios. Y Él está esperando también qué vas a hacer con el mensaje que Él trae para tu vida. Entonces comienza a hablar qué dice el mensajero, ¿cierto? Y el mensajero llega y dice, mire, el árbol tiene que ser cortado. Y sabe, lo van a cortar y prácticamente el talón lo que significa, van a dejar el tronco y las raíces. Y sabe, le van a dejar hierba alrededor y el rocío va a caer del cielo como una muestra de que no todo va a morir en ese árbol. No todo está acabado. Y entonces comienza a darle toda esa interpretación y entonces luego llega y dice que viva con los animales los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Y yo miraba que esos 7 periodos de tiempo para cada uno pueden ser diferentes. Yo les voy a decir algo, en mi vida personal, cada 7 años pasa algo desde que conozco a Dios. Yo les puedo hablar de diferentes cosas que pasaron cada 7 años. Cada 7 años de mi vida cristiana han pasado cosas que son muy trascendentales, que son cosas que transformaron mi vida de una manera impresionante. Y pueden haber periodos de 7 años, pueden haber periodos de 7 meses y pueden haber periodos de 7 días como el que también estamos haciendo. Y de pronto en estos 7 días Dios también está diciendo, mira, tengo que cortar, tengo que quitar, ¿sí me entiende? Muchas cosas que la verdad para estos jóvenes ellos pueden sentirse incómodos. Porque hay jóvenes que están en medio de una comodidad y esa comodidad los gobierna, ¿sí se da cuenta? Entonces ellos como tal, ellos reconocen que su vida la pueden llevar ellos mismos sin necesidad de nadie más. Entonces por eso mucha gente dice no se meta en mi vida. Yo veré, problema mío. ¿Sí me entiende? No sufra, no llore. ¿Para qué llora? ¿Acaso es usted? Soy yo veré. ¿Sí se da cuenta? Y cuando un joven habla de esa manera, nunca se está dando cuenta que él se cree el dueño de su vida. Él cree que puede gobernar su vida. Y te lo digo porque si tú no cambias de gobierno, vas a tener que pasar por un tiempo que de pronto te quite la tranquilidad. Vas a tener que ser formado de otra manera totalmente diferente. Por eso le dice, eso es lo que significa. Dice, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. En un momento, acuérdese que le dijo, tú eres el árbol. Y eres un árbol que llega hasta mejor dicho, llega hasta el cielo y tu reino es hasta los confines de la tierra. Pero ¿dónde estaban los animales? Debajo de él. Ahora le dice, ya no estarás así. Ahora tú estarás con los animales. Y uno se da cuenta que muchas personas, cuando su vida es gobernada por cosas incorrectas, su comportamiento llega a ser semejante al de un animal. Hay una diferencia entre los animales y el hombre. Se los quiero decir y perdónenme todas las nuevas generaciones de animalistas que puedan estar acá y que me puedan decir que su mejor amigo es el perro, el gato, el loro, la pulga, ¿sí me entiende? Usted puede tener una pulga que es su mejor amigo, ¿sí me entiende? Y a pesar de que le da una roncha todas las noches, usted dice, no importa, tú y yo somos amigos. Aliméntate de mí.
Pulga amada, Pulga querida, quisiera casarme contigo, Pulga, ¿sí o no? Bueno, ¿cuántas cosas vemos hoy en día? ¿Sí? Y lo digo con mucho respeto porque a mí la verdad me gustan mucho los animales, me gustan mucho, ¿sí? Y en mi casa tengo 2 gatos, tengo mi perro y espectacular, pero nunca están a nivel ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de mi padre, o sea, ellos están en otro lugar. Y si usted se da cuenta hoy en día, sin embargo, la gente llega y dice, no, no están allá, están aquí, al mismo nivel. Tenemos generaciones hoy en día que dicen, yo mejor no tener hijos y compramos un perrito. Y tenemos varias parejas hoy en día sin hijos y con perros. ¿En serio? Y si usted habla con ellos, dice, pero tú ¿cómo te sientes? Ay, no, la verdad, felices. ¿Cierto, Camilín? ¿Cierto? Entonces, alguien se llama Camilín. No, pero es normal porque hoy en día los perros ya les ponen nombres de, inclusive de personas y todo, ¿sí o no? Entonces, Rodrigo, ¿sí o no? Claudia, ¿sí o no? Entonces, todo es así. Y te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué esa pareja no tiene hijos? Te lo voy a decir. Porque tiene miedo. ¿Te acuerdas del miedo? Porque el miedo paraliza. Pero ¿por qué no tienen hijos? Ay, no traer este miedo de hijos a este mundo tan duro que está. El mundo se va a acabar. Los terremotos, los huracanes, las guerras, la depravación de este mundo. ¿Sí o no? Dicen algunos, ¿sí? Porque tiene miedo. ¿Te das cuenta? Tiene miedo. Tiene miedo de tener un hijo. Te paraliza. ¿Te das cuenta cómo funciona? Ahora el miedo gobierna a esas personas y se pierden la oportunidad de tener un hijo, que es una de las cosas más espectaculares que puede haber sobre la faz de la tierra. Más espectaculares. Pero mucha gente no lo hace por eso. Y entonces, insisto, en algún momento, este mensajero le dice, ahora tendrás que vivir como un animal. Y cuando una persona comienza a gobernar su vida por cosas incorrectas, dése cuenta que tiene comportamientos salvajes. ¿Usted no ha visto gente que a veces es como salvaje? Que inclusive uno le habla y hace cosas como de los animalitos. Y uno ruge. ¿Sí, no? Oye, ¿qué tal? ¿Sí, no? ¿Por qué no compra la leche? ¿Sí, no? Y rugen. Sí, hacen cosas, ¿sí? Hacen cosas raras, ¿sí me entienden? Sí, hacen cosas raras, sí. Y entonces, óyeme, y entonces, ¿por qué no me haces el favor y acompaña a tu mamá a hacer el mercado? Y uno dice, ¿qué le pasó a este ahora? ¿Sí me entiendes? Le nombraron a hacer un mercado y va a coger una pared a puños. Yo te voy a decir algo, ¿tú no crees que ese es un comportamiento animal? ¿En serio? Un comportamiento animal es hasta el mismo silencio. Porque hoy en día uno con jóvenes, yo lo que les digo, yo trato de molestarlos a ustedes a ver si me saludan. Que si a mí me gusta salir aquí cuando se acaba la reunión y yo a veces ¿sabe que a veces siento que soy invisible? O sea, yo busco una santidad, pero yo no creo que haya logrado ese nivel, ¿sí me entiende? Ese nivel que pase desapercibido. ¿Sí? No. Sí, porque yo camino de ahí para ahí y yo veo que algunos y pasan así por el lado. Sí, yo digo, soy invisible. Pero escúchame, muchos animales ni siquiera pueden producir un ruido. Y date cuenta que a veces la gente tiene un gobierno incorrecto. Y uno puede hablar y hay jóvenes que son mudos. ¿Cómo estás? Y en la casa lo mismo. ¿Cómo te fue? Ella lo sabe.
Y entonces dice ahí, el versículo 26, dice, esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. ¿Quién es el que tiene que gobernar? Les hago una pregunta. ¿Quién tiene que gobernar? Porque el mensajero le decía eso. Le decía, mira, vas a ser cortado, te vas a comportar y vas a ser un animal a partir de hoy. Durante un periodo de 7 tiempos te vas a comportar de esa manera. Pero todo eso tiene un propósito. Y el propósito es que tú puedas reconocer que el que gobierna es el cielo. Los tiempos en que Dios viene a traer una interpretación para tu vida, y por eso uno tiene que ser un buen intérprete de lo que está pasando en la vida de uno. ¿Sí? Cuando algo malo para ti te pase, tienes que saberlo interpretar. Porque si no eres un buen intérprete, entonces te va a gobernar el fracaso, la depresión, la tristeza, los rencores, los odios, y vas a ser gobernado por todo eso. Porque tú no tienes la interpretación correcta. Por eso le decía que el segundo paso es la interpretación. Porque uno tiene que entender que a pesar de que todas esas cosas puedan pasar en la vida de uno, todo eso tiene una interpretación y la interpretación tiene un propósito. Y entonces cuando tú ya tienes un propósito en tu vida, tú dices, yo ya sé por qué pasó esto. Yo ya sé qué es lo que está buscando Dios. Y indudablemente es cuando tú puedes reconocer que hay cosas o hay personas que están gobernando tu vida y te están destruyendo, y que lo que tú tienes que hacer es cambiar de gobierno. Lo tercero, ayúdeme a recordar. ¿Qué tal si recordamos? Lo primero es ¿qué? ¿Qué es? Revelación. Lo segundo, interpretación. Y lo tercero, exhortación. Versículo 27. Seguimos con la historia. Dice, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. ¿Sabe? La exhortación es importante en nuestra vida. A veces considero que la mayoría de mis mensajes tienen momentos de exhortación. No sé si usted opine lo mismo ahí sentado. Que usted diga, llegó. ¿Sí me entiende? Como que, y siente usted como que, sí, como algo ahí. Yo a veces considero lo mismo. Y cada vez que tengo un mensaje, a veces yo quisiera alejarme de la exhortación. Y quisiera tener mensajes muy dulces. Mensajes muy, no sé, llenos de alegría y que la gente, no sé, a veces intento hacerlo. Pero siempre en todos los mensajes encuentro algo donde Dios me lleva a exhortar. Y yo creo que Dios me ha llevado a eso porque gracias a la exhortación he podido crecer, he podido madurar y he podido alcanzar las mejores cosas de mi vida. Gracias a la exhortación. A uno tiene que ser exhortado. Y usted mismo dirá, ¿será que al pastor lo exhorta a alguien? Claro, ustedes mismos a veces. ¿Sabe que esta semana hablé con un discípulo de acá de la iglesia? Yo ya sabía a qué venía él a hablar conmigo. Que me dijo, hay una consejería. Le dije, no, claro, yo te atiendo cuando tú quieras. ¿Sí? Y ya va a entender por qué le dije cuando tú quieras. Porque este discípulo en algún momento sintió un dolor en el estómago
y se fue a urgencias y lo hospitalizaron. Entonces a la semana el líder me dijo: pastor, es que lo hospitalizaron, a ver si le regalas una llamadita. Yo, claro, no, de pronto hasta voy allá y lo visito. 2 semanas, pastor, ¿sí lo llamaste? No, hermano, se me olvidó. Pero no, ahora lo llamo. 3 semanas hospitalizado, 2 cirugías. Pastor, ¿lo llamaste? Ya le hicieron otra cirugía. Uy, no, hermano, qué embarrada, qué vergüenza. No lo he llamado, hermano. No, yo creo que es mejor ir a visitarlo, hermano. Yo creo que me voy a animar mejor a visitarlo. 4 semanas. No, era para decirte que ya salió del hospital. ¿Sí lo llamaste? No. 1 mes, hermano. Una persona de la iglesia enferma y yo no lo llamé y no lo visité. Y entonces cuando él volvió a la iglesia, a él le gusta hacerse en la primera fila. Y entonces comienzo la predicación y desde la primera predicación yo lo miraba a él. No, qué predicación tan difícil es así, ¿me entiendes? Yo intentaba mirar para otro lado, yo miré, pero no, siempre lo miraba y estaba con la piedra afuera, ¿sí me entiendes? O sea, yo lo miraba. Mi esposa me dijo: óyeme, ¿tú no sentiste que esta persona estaba ahí como furioso? Le dije: estaba furioso, estaba que me cascaba, ¿sí me entienden? Y entonces después de unos días él fue el que me dice: pastor, necesito una consejería. Y yo: cuando quieras. Y entonces lo atendí y yo ya sabía lo que se venía, no había nada más que hacer. Yo, la verdad, pastor, pues no sé, ¿no? Uno tiene sus tiempos con Dios y uno sabe que uno no está aquí por hombres. Me miraba así: no está aquí por hombres, sino por Dios. Y aprendí a depender fue de Dios. Porque de todas maneras los hombres siempre lo van a desilusionar a uno. Y me dio una cátedra ni la tenaz. Y yo, la verdad, ahí arriba en esa oficina y yo en esa silla, eso era... Yo me iba escurriendo, ¿sí me entiende? Yo decía: Señor, no le des más ideas, no le des más palabras. Eso le fluía y le salía, ¿sí me entiende? Yo decía: ¿de dónde le sale tanta sabiduría a este tipo? ¿Sí me entiende? Y entonces me decía: no, yo extrañé una llamada, porque uno dice: una llamada, está bien, sí, yo sé que el pastor es ocupado y todo. ¿Una llamada? ¿Qué cuesta una llamada? ¿Y sabes qué estaba pasando ahí? Me estaban exhortando. Y yo lógicamente le dije: mira, te voy a decir algo. Yo no tengo excusa de nada. De nada. Y yo lo único que tengo para decirte es: de verdad, perdóname. Perdóname, esto no debería pasar. Esto no está bien. Esto es tal vez una de las cosas que la Biblia más reprende de alguien que es llamado un pastor. Y en serio, mire, todo el que es un pastor o un líder, cuando alguien está enfermo, es una cosa que uno siempre debe correr. O sea, hay problemas de problemas, pero frente a la enfermedad, la Biblia nos motiva a todos a correr. Porque lógicamente que la enfermedad trae abatimiento a una persona, ¿sí me entiende? Y la golpea muy duro, ¿sí me entiende? Y se le baja todo y se siente solo y siente que la muerte lo rodea y que las cosas malas. Y una visita de su líder y una visita de su pastor es clave. Pero date cuenta que son fallas que uno tiene. Y que si uno lo piensa bien, esa consejería era necesaria y tenían que exhortarme. Eso es una exhortación. Y escúchame, una exhortación, date cuenta que no es para que uno se sienta mal, sino al contrario, para uno decir: mira, yo tengo algo que corregir. Hay algo que estoy haciendo mal. Y entonces, si miras eso, como que Daniel le decía eso, le decía: óyeme, por favor, acepta este consejo, acéptemelo. Y lo mismo le puedo decir yo a ustedes, jóvenes: mire, acéptenme en este consejo.
acépteme. Y dice aquí, dejen de pecar. Estamos en una semana de santificación. Y le voy a decir algo. Tal vez como lo dije en un mensaje el fin de semana pasado. Y el último punto era como de verdad nosotros tenemos que estar escondidos con Dios, no escondidos de los hombres. Y yo les decía eso, cuando te escondes de los hombres, tú estás escondiendo cosas que tienes ocultas de ellos. Tú estás aparentando algo. Pero hay algo que tú lo sabes muy bien. Y hay algo que estás haciendo que es incorrecto. Y eso que estás haciendo incorrecto, te voy a decir algo, eso está gobernando tu vida. Y si tú permites que eso siga gobernando tu vida, eso te va a destruir. Te va a destruir con el tiempo. Satanás no tiene afán. Satanás nunca busca destruir una vida un día. Él busca destruir nuestras vidas todos los días. Y si le tiene que tomar 1 año, 2 años, 10 años, 15, 20 años de la vida de nosotros, Él tiene paciencia para hacerlo. Y Él dice, yo lo único que tengo que hacer es traer algo que gobierne su vida. Y por eso Él decía, deja el pecado. Y dice, deja de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado. Porque si llegamos aquí y le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, es para nosotros dejar un pasado. Tú tienes que dejar atrás toda tu vida de pecado y enfrentarte a una nueva vida que Dios quiere darte. ¿Te puedes acomodar con un pecado? Sí. ¿Puedes prosperar con un pecado? Sí. Y alguien dirá, pero ¿por qué este rey, si estaba en pecado, Dios lo prosperaba? Y simplemente porque Dios permite muchas cosas. Dios es soberano. Pero escúcheme, Él lo permite. Él no es que tenga su respaldo, sino lo permite. Pero en algún momento yo a veces pienso que es peor ser uno muy prosperado y un día caer. Me parece que es más difícil uno de pronto llegar a tener mucho dinero y después no tener nada. Me parece que es muy duro. Porque a mí me parece que cuando uno no tiene nada y uno pierde lo poquito que tiene, pues a la hora del teso no le da tan duro a uno, ¿sí me entiende? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, entonces uno tiene un pedazo de bicicleta y se la roban a uno. Bueno, igual eso no valía nada, ¿sí me entiende? ¿Sí o no? Pues si tú tienes una bicicleta que te costó millones y millones de pesos, te va a doler mucho. ¿Sí o no? Entonces no, tal vez. ¿Y tiene para comprarse otra? No. Y ahora, sin bicicleta. Y entonces llora y todo, ¿sí? Claro, porque es más difícil, ¿te das cuenta? Así que no creas que porque tú vas avanzando en tu vida quiere decir que las cosas están bien. No, Dios a veces permite que tú estés cómodo y próspero. Y eso mismo te puede engañar y no te deja ver las cosas o las personas que están gobernando tu vida. Porque o son cosas o son personas. Ojo con eso. Porque puedes tener personas alrededor que te están gobernando. Esas personas tienen autoridad sobre ti y son las personas que te dicen para dónde te conduces. Número 4. Lo cuarto es el cumplimiento. Entonces el versículo 28. Ojo con esta parte del cumplimiento. Versículo 28. Siga conmigo la historia. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde. ¿Cuánto tiempo? 12 meses es ¿qué? 1 año. ¿Sí sabes que Dios le dio la oportunidad de 1 año? O sea, tuvo el sueño, le interpretaron el sueño, lo exhortaron con el sueño, y por eso él decía, por favor, acepta. Así como nos ruegan a nosotros, óyeme, cambia. Oye, comprométete con Dios, ¿sí me entiendes? Y Dios esperando.
Y Dios esperando a que tú lo hagas. Y tú sigues cómodo. Y tú sigues en tu prosperidad. Y sigues en aquello que te está gobernando todo el tiempo. Y no lo dejas. Y date cuenta que esperó un año Dios. Un año esperó. Porque yo le voy a decir algo. Si Nabucodonosor en ese año o el mismo día que Daniel le dijo algo, las cosas hubieran cambiado. Pero mira que Dios esperó un año. ¿Cuánto tiempo nos ha esperado? ¿Cuánto tiempo te ha esperado? Porque dice así: 12 meses más tarde, el rey caminaba, imagínense lo que le estoy leyendo. El rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. ¿Se está imaginando la terraza? Yo ya me la imaginé hace rato, desde que estoy leyendo todo eso. ¿Sí me entiende? Tipo, desde la terraza, el lugar más alto del reino. Y el tipo desde esa terraza ya mirando todo, ¿sí me entiende? Y entonces dice: mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Se da cuenta lo que gobernaba su vida? El orgullo. Porque un orgulloso siempre habla de esa manera. Yo. ¿Eres orgulloso? Te voy a decir algo. ¿Eres orgulloso? Eres de los que hablan casa: yo no estoy de acuerdo, yo no pienso igual, yo no creo en eso, yo opino diferente, yo creo que sí deberían dejarme, yo creo que sí. Si tú eres de yo veré, te voy a decir algo: eres orgulloso. Tan orgulloso como el rey que desde su terraza contemplaba todo y decía: todo esto yo lo hice con mi gran poder. Él creía. Algunos terminan una carrera y dicen: yo estudié. Y yo lo hice sin ayuda de nadie. ¿Sí? Y ellos creen que pudieron acabar su carrera ellos solos. Y yo he conseguido, y yo he hecho. Y entonces comienzan a entrar en esa dimensión. Entonces dice el versículo 31: mientras estas palabras aún estaban en su boca, o sea, mientras él estaba hablando, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Eso sí pasa en un día. Porque el cuarto punto, ¿cómo se llama? Cumplimiento. Yo te voy a decir algo: lo que Dios diga, Dios lo cumple. Siempre será así. Y por eso le dijo: ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Y en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Y uno puede mirar toda esta imagen que nos dice la palabra, y lógicamente que muchos dirán: yo nunca me voy a hacer así, nunca me voy a ver de esa manera. Y te voy a decir algo: ¿tú has visto las cosas animales que han crecido en ti? ¿Tú sabes qué cosas de un animal están creciendo en ti? ¿Tú sabes qué comportamientos estás teniendo que no tienen nada que ver con Dios?
En el mismo libro de Romanos dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Porque inclusive uno les puede hablar y estas personas ya, ¿sí te das cuenta? ¿Sabe qué pasa con una persona cuando está gobernada por un pecado? Que ya está gobernado por esa esencia animal. Y lo primero que pierde es el razonamiento. Porque algo que tenemos usted y yo como seres humanos es que podemos razonar. ¿Sabes qué es razonar? Pensar, así como usted está pensando en este momento, en este mensaje. ¿Se da cuenta que usted va pensando en lo que yo le estoy diciendo? Quiere decir que usted está razonando. Pero cuando una persona está gobernada por un pecado, pierde el razonamiento. Y date cuenta que entra en ese mundo animal. Porque entonces uno le dice, mira, oye, estás... ¿Y por qué? Ya no creo eso. No me hable eso. A mí no me interesa. Sí, yo veré. ¿Se da cuenta? Yo veré, es problema mío. O sea, si yo me muero, ¿a usted qué, digamos, en qué le influye si yo me muero? Si yo no estudio, ¿a usted qué? ¿A usted qué le importa? ¿Sí me entiende? Perdóneme que le diga, pero no sea lambón. No se meta. ¿Sí me entiende? Viva su vida, yo vivo la mía. Y te voy a decir algo, una persona de esas ya le crecieron las garras. Ya le han crecido instintos animales que no deberían estar en nosotros. Porque indudablemente de lo más bonito que hay en el ser humano es el razonamiento. Y es cuando tú puedes ver que un discípulo te sienta y te dice, ¿sabes qué? Yo me sentí herido porque tú no me visitaste en un hospital, ni siquiera me llamaste. Y uno tenga que razonar sobre eso y tener que decirle, mira, por favor, perdóname. Y tener que levantarme de ese lugar y, mira, en serio, perdóname. Y él decía, no, pues yo cómo voy a perdonar a un pastor. Le dije, ¿cómo así que cómo me tienes que perdonar? No, pues dejemos así. Yo te decía, dejemos así, no, me tienes que perdonar. Me lo tienes que decir. Y me decía, bueno, está bien, te perdono. Y entonces nos paramos y le di un abrazo. Y le decía, hermano, de verdad, en serio, de corazón, perdóname. Porque eso lo hace el razonamiento. Pero cuando a alguien ya le crecieron las garras y le creció el pelo de esa manera, de una manera animal, date cuenta que entonces se niega. ¿Sí se da cuenta? ¿Y por qué voy a pedir perdón? De malas, ¿sí me entiende? Y yo no vuelvo, y yo tal cosa. Y hasta ese mismo discípulo, si le hubieran crecido las garras en ese hospital, entonces llega y dice, ¿para qué ir a una iglesia? Yo me largo, yo me voy. Pero él razonó y él me decía eso. Me decía, no, yo a la hora del té porque estoy en la iglesia. Por Dios, tiene toda la razón. Yo estoy acá es por Dios. Yo entendí que no me podía alejar de la iglesia. Y sí, reconozco que ese primer día que me senté ahí, yo estaba con la piedra afuera y estaba que me salía. Y yo le decía, ¿y por qué no te saliste? Me dijo, no, porque el Espíritu Santo no me dejaba. Porque quien gobierna su vida lo lleva a razonar. Porque quien gobierna su vida no lo lleva a tener comportamientos salvajes. Él hubiera podido hasta... ¿Usted no cree que una persona pudiera tener un comportamiento salvaje en ese momento? Que de pronto una persona se animara y se parara en todo el mundo. ¿Qué va? Carreta lo que dice este tipo. Estuve un mes enfermo y a ver cuándo me visitó. Carreta. Lo podía decir. En un instinto animal. Porque con eso no arregla nada. Con eso apartaría a quién sabe a cuántas personas de Dios de pronto. Y por eso tenemos que tener cuidado con el cumplimiento de la palabra, ¿sí se da cuenta? Porque tenemos que mirar, ¿sí me entiende? En esto mirábamos a este hombre, ¿no? El hombre soberbio, ¿no? Desde su terraza. El hombre altivo, el hombre orgulloso. Insistiendo que él es el que gobernaba aquí en la tierra. Le interpretaron el sueño y aún dando la interpretación, él seguía. Es que todo lo que hay soy yo. Porque no tuvo sensibilidad espiritual para escuchar. Entonces por eso Dios tiene que permitir algunas cosas en nuestra vida para que entendamos que no somos nosotros los que gobernamos nuestra vida. Por eso le dice, ya no eres gobernante de este reino. Ya no lo eres. Y le voy a decir algo, ¿sabe? Va a vivir así hasta que reconozca.
Entonces por eso hay gente que tiene que a veces vivir de una condición y de una manera. Dios permite unas cosas en ciertas personas porque Él cumple, date cuenta, Él cumple. Y Él llega y dice, mira, vas a tener que vivir esto, pero ¿hasta cuándo? Mira que hay un tiempo. Y dice, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que gobierna los reinos del mundo y entrega a cualquiera que Él elija. Y el último punto es cambio de gobierno. ¿Está buena la historia? Está buena. Está buena. La Biblia es emocionante. Es que yo me meto mucho allá, ¿sí me entiendes? Pero es emocionante. Versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Ojo con esa parte, porque ¿se acuerda cómo era en la terraza? Le voy a decir algo. En la terraza, ¿en algún momento miró para arriba? Nunca. Él siempre miraba de manera horizontal. Él miraba así. ¿Sí me entiende? Él miraba de esa manera. O miraba al frente o miraba hacia abajo, pero nunca miraba hacia arriba. Él no creía que hubiera alguien por encima de él. Y entonces dice, levanté los ojos al cielo, recuperé. ¿Qué recuperó? La razón. Recuperó la razón. No se le olvide el comportamiento salvaje. No se le olvide. Y si usted tiene un comportamiento salvaje en algo de su vida, yo le voy a decir algo. Acépteme el consejo. Hoy este mensaje es de parte de Dios. Hoy soy el mensajero. Y hoy también le puedo decir igual que el mensajero, le ruego, apártese de ese pecado, se lo ruego. Apártese de ese pasado perverso. Y reconozca que Dios es quien gobierna su vida. Reconozca. Porque si tú lo haces, lo que te digo, recuperan la razón. Ya ni siquiera usted vive culpando a la gente. ¿Sabes? Yo insisto, pueden pasar cosas en tu vida, sí. ¿Se pueden divorciar tus padres? Sí, claro. ¿Es duro? Sí. Pero te voy a decir algo, si tú tienes la razón, tú puedes ser el canal de que ellos dos vuelvan en un tiempo. Si tú recuperas la razón. Pero si tú tomas decisiones salvajes como las que ellos tomaron, tú te vas a convertir en otro salvaje peor que ellos. Y el día de mañana te llenas de miedo y ya no quieres casarte, ya no quieres tener hijos. Te quedas paralizado, lleno de temores, lleno de inseguridades que no te van a dejar correr hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces dice, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Y él comienza a decir, su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparado a él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, 2 veces lo dice, también recuperé mi honra. Porque usted y yo también necesitamos recuperar la honra. Porque le voy a decir algo, después de que usted ha permitido algo muy vergonzoso en su vida, eso a veces le quiere robar a usted su honra. Si usted abusó de una persona, eso lo quiere perseguir a usted toda su vida. Si usted le hizo daño a alguien, eso lo va a perseguir. Si usted robó, si usted mintió, si engañó, si traicionó a sus amigos, si traicionó a su familia, ¿te das cuenta? Eso comienza a perseguirte. Y eso comienza a quitarte la honra. ¿Y cómo será que tú mismo comienzas a ponerte títulos de que tú eres lo peor?
Sí, yo ya sé que soy lo peor de esta casa. Yo ya sé que soy lo peor. Sí, ya no me lo tienen que recordar. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que no sirvo para nada. ¿Y qué? ¿Te das cuenta? Toda tu naturaleza animal actuando en ti. Pero si recuperas la razón, te voy a decir algo, recuperas la honra. Me encanta, dice: recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Amén. ¿Cuántos aprendimos hoy? Cambio de gobierno. ¿Tienes que cambiar de gobierno hoy? Tú lo sabrás, porque eres el único que lo sabes. ¿Algo o alguien está gobernando tu vida? Yo te voy a decir algo, es ponerle ya un freno, ya. No esperes más tiempo, sino ya. Aprovechemos estos 7 días, 7 tiempos, decía ahí. 7 tiempos. Y aprovecha, ¿sí me entiendes? No sé si los hayas aprovechado, pero si no los aprovechaste, no importa. Tómate otros 7 días entonces. Si no lo habías hecho, hazlo. Y entonces hazte un ayuno de 7 días. Y tú dices: en esos 7 días voy a cambiar el gobierno. Porque acuérdese que hay gobiernos que todo lo pueden destruir y hay gobiernos que todo lo pueden construir. Y si algo estaba gobernando tu vida para destruirte, ya es el momento de cambiar de gobierno. Y no hay mejor gobierno que aquel que está en los cielos, en las alturas. Por eso lo llamamos el Rey de Reyes y Señor de señores. Démosle otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Colóquese de pie, por favor.